prácticamente hizo una historia a contrapelo de la patria. Por ejemplo, en un artículo cuenta cómo fue la fundación mítica de México, ¿no? El águila y la serpiente que se encuentran en un nopal, y dice, bueno, el problema es que el águila pues ya había devorado una serpiente en varios lugares, pero como los pobladores de esos lugares, por ejemplo en Salamanca, dicen que eso sucedió en Salamanca, Guanajuato, ya sabían que si ahí el águila devoraba la serpiente, iban a llegar los aztecas. Entonces espantaban al águila para que se fuera a otro lado, ¿no? Y el águila la fueron espantando en todos lados donde no querían aztecas, hasta que vino un islote donde no había nadie, porque pues estaba en medio de pantanos y de dos lagunas, una salada y una con agua dulce, y entonces sin que nadie la viera ya pudo devorar la serpiente y consumar este acto fundacional, ¿no? Cuando Julio Scherer invitó a Jorge Ibargüengoitia a escribir un artículo semanal sobre cualquier cosa que le interesara, el escritor pensó que duraría como un mes. 4 artículos, creía yo, bastaban para poner todo lo que yo tenía que escribir. En total escribió más de 600 artículos, donde quedó plasmado no solo lo mucho que tenía que decir, sino una muy particular manera de ver las barbaridades que acontecían en el país, desde los que se llaman grandes acontecimientos hasta las minucias de la vida cotidiana de cualquier coyoacanense que se respete. Así, desde 1969, Jorge Ibargüengoitia publicó en Excelsior y más tarde en Vuelta más de 600 columnas, ya lo dije, que abarcaban temas políticos como los discursos del presidente Echeverría. No entendí nada, decía su mamá, o incluso el halconazo de 1971, sobre cuyos perpetradores físicos, por decirles de alguna manera, pues el autor intelectual despachaba en los pinos y no se le podía tocar, hace un análisis detallado para concluir que son tan perniciosos que no se les puede incorporar a ningún cuerpo de seguridad. Cito Ibargüengoitia. Al llegar a este punto del razonamiento, se me ocurre que la solución más viable consiste en dotarlos de becas y mandarlos a estudiar arte en una isla del mar Egeo, la que tenía para los halcones. Con ese talante ácido y claridoso trataba los grandes problemas nacionales o los históricos, por ejemplo la conquista. Los españoles, decía, no solo nos conquistaron, sino que además nos dejaron irreconocibles. O el sempiterno cáncer de la mordida, sobre la que afirmaba después de un sesudo análisis, que creo que es continuación de lo que leyó Diana, decía: hemos llegado a la tercera conclusión. La única solución de la mordida es cancelar las leyes y disolver a las autoridades. Luego de pensar si les subía el sueldo a los policías, si cambiaba las, mejor ya cancelaba las leyes. También trataba el tema clásico de la identidad del mexicano con frases de tan contundentes, maravillosas y aterradoras. Por ejemplo, después de hablar de nuestro variado paisaje y sus encantos, matizaba: no más que tiene defectos, México, el país. El principal de ellos es estar poblado por mexicanos, muchos de los cuales son acomplejados, metiches, aborazados, desconsiderados e intolerantes, y muy habladores. Claro que no siempre era tan crítico, pues en otra crónica afirmaba: pero lo que me interesa subrayar es la dignidad y compostura con que el mexicano mete la pata. Así, con una flema envidiable, Ibargüengoitia hacía trizas nuestra buena educación y compostura. Decía: nuestra incapacidad para actuar en forma comunal se pone de manifiesto cuando cantamos. Decía que nadie entra a cantar al mismo tiempo cuando queremos cantar, pero sigo siendo rey. Hace poco me encontraba yo indagando sobre el golpe militar de 1973 en Chile.
El Excelsior de ese mes estaba lleno de artículos explicativos, sesudos editoriales, dolorosas explicaciones, y de repente en plena página editorial apareció una crónica de Ibargüengoitia sobre el pleito que había sostenido con una señora cuya hija extrajo de la compra una charola de apetitosos chamorritos para añadirlos a la bolsa de la madre. El texto desarrollaba una serie de combates pugilísticos imaginarios con la señora y sus posibles consecuencias, en las que alternadamente Ibargüengoitia o la señora perdían los dientes. Me quedé pensando en qué pensarían los lectores de aquella época de esas crónicas que aparecían en el momento menos pensado y no perdonaban a nadie. En tiempos del absolutismo priista debían de ser una liberación, y ahora en la del relativismo priista también lo son. Ibargüengoitia hablaba de todo, incluso de la mujer, lo que pensarían ahora las... Bueno, decía, por ejemplo, hojear un catálogo de bellezas pasadas de moda o de otra parte del mundo es, por lo general, tan estimulante como ver fotografías de presidentes municipales. O luego sobre la liberación femenina decía, la gran mayoría de las mujeres no son consideradas objetos sexuales más que a ratos. Hay que matizar. Y no se le escapaban ni la gastronomía ni la decoración de interiores. Sobre las lámparas horrendas que le dio a la gente por hacer con botellas, a mí me tocaron, contaba del afán decorativo que llevó a un sargento a fabricar una lámpara con una granada de mortero y sus funestas consecuencias. Él procedía a analizar todo lo que de una u otra manera funcionaba mal, pues era ingeniero, y en ese análisis pormenorizado, como esos paseos de los que habla también Diana, lo llevaba a unos absurdos geniales, como cuando consideraba el problema del tránsito y de los que instalaban las bocinas de sus claxones, la canción mixteca, sonaba como si era una ribera de la arca vibrador, los claxones que sonaban así. Y él terminaba proponiendo que en vez de claxon era más práctico instalar una ametralladora y que así se arreglaría el tránsito. En otros temas era claridoso de tan certero, sobre todo en lo que se refiere a la historia patria, y la paradoja chestertoniana no lo abandonaba, como cuando, pensando en la guerrilla que secuestró a Zuno, al suegro del presidente Echeverría, pues él pensaba en el hombre que fue Jueves, ¿no? Y en esta historia de el jefe de la policía es el jefe de los anarquistas, y finalmente pues son los mismos. Las crónicas de Ibargüengoitia retratan el México de los años, de aquellos años, y sin piedad. Desde los títulos anuncian el sesgo de la mirada inmune a la cursilería, el falso patriotismo y la estupidez. Y sus títulos son muy irónicas, son de enciclopedia juvenil o de novela policíaca. Por ejemplo, se llaman Historia de las grandes fortunas, Misterios de la vida diaria, Homenaje al comercio, Vidas de gángsters en lugar de las vidas de santos. Y lo que le sigue es una suculenta, deliciosa carnicería. Muy buenas noches, qué gusto estar aquí con todos ustedes. Bueno, antes que nada, quería hacer un anuncio de sociedad civil. Yo soy auxiliar en la recaudación de firmas para la candidata indígena María de Jesús Patricio, Marichuy. Probablemente algunos de ustedes ya han dado firmas. En caso de que algunos no hayan dado firmas, saben que esto es complicado. El INE ha puesto un recurso que no es precisamente compatible con las comunidades indígenas en México. Es un recurso caro, se necesita un celular de gama media, pero yo lo tengo y les puedo tomar su firma, ya que no esté el autor para firmar libros. En un homenaje a Jorge Ibargüengoitia, algunos de ustedes pueden dar firmas para que los pueblos indígenas se puedan expresar en la boleta. Recuerden que esto no es un compromiso para votar, el lema es firma por Marichuy, vota por quien quieras. Entonces, si ustedes están dispuestos, pues yo estoy a su servicio para recabar su firma al término de este acto. Bueno, gracias.
Se presentó aquí en Bellas Artes Jorge Ibargüengoitia en un ciclo que se llamaba Los narradores ante el público y tuvo muy poca fortuna. Como resultado de esa presentación, en donde no había un público como el de aquí, de esta noche, generoso y que ya conoce al autor, y estableció una polémica con algunos de los asistentes, decía yo que como resultado de esa experiencia escribió un artículo que se llamaba El autor frente al público airado. Y efectivamente, como ya decía Alicia en su intervención desde el público, él era un hombre que tenía un gran sentido del humor, pero un hombre muchas veces hosco, en ocasiones deprimido, crítico, como suelen ser tantos grandes humoristas cuando no están teniendo sus golpes de ingenio. ¿Acaso el humor sea una forma compensatoria de sobrellevar una vida con una conciencia lúcida, con una conciencia crítica? Ya Diana mencionaba que el humor tiene que ver con el sentido de la inteligencia y con el hecho de pensar de manera diferente. Por ello, Augusto Monterroso decía, el principal papel del humorista es hacer pensar y a veces hasta hacer reír. Es decir, que a él le parecía un atributo principal la inteligencia que se desprende del humor que el hecho mismo de que produzca risa. Yo vi a Jorge Ibargüengoitia por primera vez en las legendarias oficinas de la editorial Joaquín Mortiz, que era donde todo joven escritor quería debutar. Era una oportunidad sensacional para cualquiera de nosotros poder publicar su primer libro en esa editorial donde habían publicado los principales escritores mexicanos. A mí me aprobaron el manuscrito de mi primer libro, La Noche Navegable, pero pues como en El Sol de la Negra me dijeron que sí, pero no me dijeron cuándo. Y la editorial tenía fama de retrasarse mucho en la publicación de los manuscritos. El libro que se tardó más en publicar, que rompió todos los récords, llevaba en su título La Penitencia, porque fue Los Días de la Paciencia, así se llamaba, de Óscar Collazos. Tardó 7 años en salir. El mío solamente tardó 4 años en salir. Entonces yo de vez en cuando iba, aconsejado por mi maestro Augusto Monterroso, a presionar un poco al editor. Imagínense ustedes la presión que podía ejercer un escritor de 22 años ante el más legendario de los editores en México, Joaquín Díez Canedo. Pues naturalmente él refunfuñaba cualquier cosa, me decía su libro de cualquier manera no se va a vender, ¿para qué quiere que se publique? En algún momento me envalentoné y le dije, bueno, y podremos hablar de un anticipo, y pasaba un vendedor de lotería y compró un billete de lotería y me dijo, mire, con esto usted puede ganar muchísimo más que con la literatura. Y me regaló el billete, pero lo peor es que tenía razón, ¿no? Y así iba yo a esperar, y estaba haciendo una antesala un tanto larga un día cuando sube Jorge Ibargüengoitia al piso de arriba, donde estaba la oficina de don Joaquín Díez Canedo, sube resoplando como un búfalo con una camisa de mezclilla, que entonces no estaban tan de moda como lo estarían después, vestido de forma así más o menos chamagosa, un hombre corpulento, y sin saludar a la secretaria, sin ver que había otras personas esperando, en especial yo, entró por las puertas batientes, esas puertas como de cantina del oeste que tenía el editor, a hablar con él, y se quedó un largo rato indiferente a lo que nosotros estábamos haciendo ahí antes. Me pareció un hombre hosco, un hombre complicado, y entendí, por ejemplo, muchos de los desacuerdos que él mencionaba en sus crónicas, uno de ellos precisamente aquí en Bellas Artes ante el público airado. Quisiera suspender la escena, dejar a Jorge Ibargüengoitia hablando con el que sería mi futuro editor de cosas que solo ellos sabían, y yo, como alguien que todavía no existía en la literatura, tratando de escuchar algo de lo que decía este autor, uno de los más admirados por mí, y por supuesto esperando que alguna vez mi libro se publicara por fin en esa editorial. Dejo la escena en suspenso y paso a 1995, cuando un editor de origen italiano y teórico de la literatura, Amos Segala, viene a México. Él coordinaba una serie llamada Archivos, y esta serie estaba destinada de alguna manera a canonizar autores, es decir, que fueran hacer ediciones que fueran ediciones críticas autorizadas, con un cotejo de manuscritos y también con una serie de ensayos
que fijaran para siempre a un autor en una comunidad cultural. Estos libros estaban destinados a circular en todo el campo de habla hispana. Entonces yo había escrito ya sobre Ibargüengoitia y él me encomendó la coordinación de este volumen. Finalmente lo hice con Víctor Díaz Arciniega. Y cuando nos dimos a la tarea, nosotros de inmediato empezamos a considerar el papel de Ibargüengoitia en el campo literario mexicano. Y eso me parece muy interesante decirlo ahora en este homenaje, porque entonces Ibargüengoitia era un autor que tenía una muy amplia legión de lectores devotos y fervorosos. La gente lo discutía como se puede discutir lo que ha dicho un pariente, las anécdotas del más simpático de la familia. Era una persona que estaba, digamos, de manera continua en el repertorio de muchos lectores. Y sin embargo, en la academia, en la crítica, era muy poco valorado. Prácticamente no había libros de él. La ensayista argentina, que por suerte para nosotros vive en México, Ana Rosa Domenela, había escrito un libro pionero sobre Ibargüengoitia, pero prácticamente era lo único que había. Yo recordé un congreso en el que había participado en Michoacán, y donde, como siempre, la sesión más interesante ocurrió al calor de los tequilas, cuando ya habían acabado todas las sesiones y todo el mundo empezaba a platicar. Surgieron las historias de Ibargüengoitia, como las que se han citado aquí, y todo el mundo empezó a intercambiar anécdotas como si habláramos del más divertido y simpático de los nuestros. En esa reunión estaban personas llamadas a convertirse en grandes representantes de la cultura mexicana. Muy pronto uno de ellos se haría cargo de la Biblioteca Nacional, otro del Fondo de Cultura Económica, otro ya dirigía el Colegio de Michoacán, otro iba a dirigir el periódico El Universal, otro más la Facultad de Filosofía y Letras y otro más la Academia Mexicana de la Lengua. Vean ustedes la cantidad de instituciones a las que iban a pertenecer en rango directivo estas personas. Todos ellos eran expertos en Ibargüengoitia. Yo era el más joven del grupo y quizá el colado, y escuchando las anécdotas que decíamos todos, a mí me sorprendió que ninguno de los presentes hubieran escrito sobre Ibargüengoitia. Es decir, eran personas de la cultura mexicana muy importantes que consideraban que este autor era divertidísimo para ellos, que habían atesorado muchas de sus anécdotas y las sabían de memoria, y sin embargo no lo habían incluido en sus muchos libros de ensayos, en sus artículos periodísticos. Es decir, había un desencuentro entre la pasión de la lectura y la valoración intelectual de Ibargüengoitia. Entonces esto nos lleva a una reflexión muy interesante de cómo se construye un canon, es decir, cómo construimos nuestra tradición y cómo logramos que un autor no solamente sea una lectura disfrutable, sino que se convierta también en sujeto de análisis y que sea valorado por todos los mensajes que tiene que comunicar. Y creo que en los últimos años ha ocurrido justamente esta transformación. En 1995, cuando Víctor Díaz Arciniega y yo iniciamos la edición de este libro pionero, nos encontramos con que había un gran invento para la humanidad, que era Internet. Empezaba a circular en la red una serie de noticias, y nosotros, al no encontrar nada de Jorge Ibargüengoitia, fuimos, por ejemplo, a ver archivos del MLA, de esta sociedad de hispanistas en los Estados Unidos, en donde había, bueno, no sé, 2.500 ensayos sobre Jorge Luis Borges, 1.000 sobre Octavio Paz, y así iba bajando, y no había ninguno sobre Jorge Ibargüengoitia. Y entonces, cuando vemos que existe Internet y que es como una ventana a la aldea global, nos metimos y encontramos un detalle muy promisorio de nuestra pesquisa, o para nuestra pesquisa, y decía: nuevas investigaciones sobre Jorge Ibargüengoitia. Dijimos, ya la hicimos, es lo que estábamos buscando. Entonces abrimos esa nota, y ahí decía: Víctor Díaz Arciniega y Juan Villoro preparan un libro, que era como una historia de Ibargüengoitia. Entonces, la serpiente se mordía la cola. Así estaban los estudios de Ibargüengoitia en aquella época. Afortunadamente, después muchos escritores han seguido su ejemplo, numerosos ensayistas y profesores lo han acogido en sus libros y en sus aulas, y ha cambiado la valoración
de Ibargüengoitia. Entonces, la recepción de su trabajo ciertamente es muy distinta hoy en día a la que él tenía entonces. La historia de Ibargüengoitia tuvo varios desencuentros. El primero de ellos con su primera vocación literaria, que fue el teatro. Él empieza escribiendo obras de teatro, sus novelas, ustedes lo saben, son obras muy dialogadas. Y él llegaría a decir, tengo facilidad para el diálogo, pero no para sostenerlo con gente de teatro. Porque en cuanto él hacía un montaje, entonces empezaban los problemas con los productores, empezaban los problemas con los directores. Nunca pudo ver una representación de la que él estuviera realmente satisfecho. Su maestro en el teatro, Rodolfo Sigli, le dijo, mire, su primer problema empieza con el nombre. Los teatros mexicanos están muy maltrechos. Dice, en las marquesinas nunca hay suficientes letras para nombres largos. Dice, su nombre es tan largo que nunca lo van a poder poner en una marquesina. Y le sugirió que se pusiera Ibar, ¿no? No le hizo caso Ibargüengoitia y bueno, no se estrenaron muchas de sus obras, entre ellas él no pudo ver una representación satisfactoria del Atentado, obra de teatro que ganó el premio Casa de las Américas en Cuba, que entonces era importantísimo, y que trata de un tema que lo ocupó mucho, que es el asesinato del general Obregón, porque él nació en 1928, el año del asesinato de Obregón en La Bombilla, ¿no? Y le impresionaba mucho cómo este guía de hombres muere en una circunstancia obviamente política, porque él está emprendiendo una campaña electoral en un banquete, pero la condición íntima del suceso tiene que ver con el hecho de que sus últimas palabras son por favor tráiganme unos frijolitos porque ya no quiero postre, ¿no? Entonces el gran general, que no había perdido una sola batalla, muere diciendo esta frase tan doméstica, tan cotidiana, y eso le interesa mucho a Ibargüengoitia. Además muere asesinado por un militante católico que va disfrazado de caricaturista. O sea, él entra al acto con el membrete de ser un caricaturista, y entonces lo acaba asesinando. Y de alguna manera podríamos pensar que en sentido metafórico lo que hace muchos años después Jorge Ibargüengoitia es usar el punzón no del caricaturista sino del escritor para recrear esa escena de otra manera y, digámoslo así, darle una nueva vida y una nueva muerte al general Obregón. Entonces el teatro fue para él una pasión no correspondida. Él dejó la literatura un tiempo, se fue a trabajar en un rancho. Fue un hombre que siempre tuvo habilidades prácticas. Ya dijo Diana que era un gran excursionista, también mencionó Ana el hecho de que había estudiado ingeniería, el trabajar en el rancho. Yo creo que todo esto le dio una sabiduría práctica y una concepción de los sucesos, de los lugares, sumamente lógica. En las novelas de Ibargüengoitia, si a alguien le roban una pistola al principio, eso tiene que tener un desenlace al final, nada queda suelto, todo es perfectamente lógico. Es decir, nos está divirtiendo, pero al mismo tiempo está desatando un mecanismo de relojería que permite que las historias avancen de una manera absolutamente fluida y siempre sorprendente. Se ha mencionado básicamente aquí la obra de Ibargüengoitia en la prensa, y es muy interesante que así sea, porque él consideraba que eso estaba destinado al olvido. Decía que solamente escribía esos artículos porque tenía que entregar 2 a la semana y hacía los 2 el lunes. Entonces para el martes ya había terminado su semana de trabajo. Entonces está increíble este trabajo y no voy a volver a leer nunca más eso, y simple y sencillamente son desahogos. Pero encontró ahí una fórmula que creo que cambió la literatura mexicana y autorizó a muchos escritores posteriores a escribir prácticamente de cualquier tema, siempre y cuando ese tema tuviera una pertinencia para revelar cosas de nuestro comportamiento y de nuestra sociedad. En estas historias que él contaba en el Excelsior, breves artículos, prácticamente hizo una historia a contrapelo de la patria. Por ejemplo, en un artículo cuenta cómo fue la fundación mítica de México, ¿no? El águila y la serpiente que se encuentran en un nopal, y dice, bueno, el problema es que el águila pues ya había devorado una serpiente en varios lugares, pero como los pobladores de esos lugares, por ejemplo en Salamanca, dicen que eso sucedió en Salamanca, Guanajuato, ya sabían que
si ahí el águila devoraba a la serpiente, iban a llegar los aztecas. Entonces espantaban al águila para que se fuera a otro lado, ¿no? Y el águila la fueron espantando en todos lados donde no querían aztecas, ¿no? Hasta que vino un islote donde no había nadie, porque estaba en medio de pantanos y de 2 lagunas, una salada y una con agua dulce, y entonces sin que nadie la viera ya pudo devorar la serpiente y consumar este acto fundacional, ¿no? Luego viene la conquista que mencionaba Ana, y esta frase tan extraordinaria de él, dice: no solo nos conquistaron, sino que nos dejaron irreconocibles. Y parte de lo irreconocible, dice Ibargüengoitia, es que cuando somos niños nos dicen: nosotros somos herederos de 2 imperios magníficos, ¿no? El imperio de Carlos V, donde no se ponía el sol, los españoles eran los más poderosos de la tierra, y los aztecas, que eran un imperio formidabilísimo, ¿no? Y entonces uno dice: bueno, pues si descendemos de 2 imperios tan fabulosos, ¿por qué estamos tan mal, no? ¿Qué pasó en el camino? ¿Qué fue lo que pasó en el camino? Entonces, bueno, nos dice, bueno, claro, es que en el camino estuvo Santana, que, bueno, en fin, fue 11 veces presidente y organizó un funeral de Estado para su propia pierna, ¿no? Le decían el 15 uñas, ¿no? Y hubo, pues, bueno, Juárez, que bueno, también él es muy crítico de Juárez, porque dice: Juárez es el inventor de la burguesía mexicana, porque le quita los bienes al clero, los famosos bienes de manos muertas, y se los vende a quien los puede comprar, es decir, los ricos, hace más ricos a los ricos. Entonces tiene también una teoría muy crítica del juarismo. Y luego viene la Revolución Mexicana, que dice: ¿cómo le podemos decir a un niño: mira, este que está aquí es Madero, que se peleó con este otro héroe que está aquí, que tú ves, que se llamaba Zapata, que se peleó con este otro que se llamaba Obregón, que se peleó con este otro que se llamaba Carranza, ¿no? Y entonces el niño no entiende, dice: cómo todos son héroes y todos se peleaban entre sí, ¿no? Y entonces la Revolución Mexicana es como el acta de reconciliación póstuma de los que fueron enemigos en vida, ¿no? Y entonces, bueno, todo, y dice Ibargüengoitia, dice: bueno, pero no todo es un desastre, después vendría el PRI. Con eso acaba la historia patria, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo voté por primera vez en 1976, y en los partidos de oposición, hartos de la farsa electoral en donde siempre ganaba el PRI, se negaron a presentar candidatos. Entonces solamente había un candidato en 1976, José López Portillo, y entonces Ibargüengoitia escribió un artículo que comenzaba así: el domingo son las elecciones. ¡Qué emocionante! ¿Quién ganará? Sus sátiras eran absolutamente extraordinarias, ¿no? Ya mencionó Ana la del claxon como sistema de comunicación. Dice: hasta hace unos días yo no sabía nada de mi vecino, y ahora sé que él nació en una ribera del Arauca vibradora. ¿Qué me importa, no? Luego, grandes acontecimientos como el viaje a la luna, ¿no? Entonces dice: bueno, el viaje a la luna, ahora que se volvió realizable, a mí me hace pensar en una cosa. Dice: es uno de los muchos lugares a los que no quiero ir. Entonces lo toma en clave totalmente personal, como si él pudiera ir, ¿no? Las vacaciones de su sirvienta Eudoxia le dan una calma increíble, ¿no? Porque es una mujer que trabaja con él, pero es muy severa, y a las 5 de la mañana está lavando unos botes, haciendo un ruido tremendo, y entonces empieza a hablar de todos los desencuentros que tiene con ella, y cuando finalmente ya se va, le parece que es un descanso no para ella, sino para él, ¿no? Es políticamente incorrecto la mayor parte de las veces, y eso también uno se pregunta si podría ejercer ese sentido del humor hoy en día, y hasta qué punto, en aras de ciertas mejoras culturales, no nos volvemos exageradamente restrictivos. Pero el gran tema de Ibargüengoitia es su propia mirada, ¿no? Él escribió las crónicas en el Excelsior de Julio Scherer desde el 68 hasta el 76, con el golpe orquestado por el presidente Echeverría, y luego continuó una columna a la que le puso en primera persona en la revista Vuelta, dirigida por Octavio Paz. Y ahí, en este título, ya lo comentaba Diana, pues está la clave de su punto de vista. Siempre es él el que ve el mundo, y lo ve de una manera totalmente autocrítica, porque él no es más sabio que el mundo. El mundo es un desastre, pero él tampoco entiende nada, y se considera víctima de catástrofes por razones muchas veces metafísicas o incluso astrológicas. Por ejemplo, dice: ¿será
que porque nací bajo el signo de Acuario siempre tengo problemas con las goteras, ¿no? Y así sucesivamente. Su manera de ver el mundo, que es muy personal, desde luego la extiende a sus paisanos y al deporte extremo de ser mexicano. Entonces analiza en clave muy jocosa cómo somos los mexicanos y dice: a mí me llama mucho la atención que los mexicanos nos consideremos tan sexys que los hombres pueden usar las camisas que muchas veces se ponen y las mujeres los pantalones que muchas veces se ponen. Dice: ¿qué no se han visto en el espejo? Dice: sí, yo creo que sí se han visto en el espejo, pero el mexicano cuando se ve reflejado en realidad no ve su cuerpo sino sus pensamientos. No se enteran de cómo son, pero la prueba objetiva de que somos sexys es la explosión demográfica. Hay gente que se gusta, eso es inevitable. Bueno, y todo este repertorio de historias, de formas de comportamiento, realmente nos enseñaron a ver una realidad de manera distinta, y curiosamente muchos de los artículos, por ejemplo, de corte político, sociológico, más sesudos de la época, han envejecido mucho. En cambio, al hablar aparentemente de cosas menores, de los misterios de la vida diaria, de alguna manera Ibargüengoitia nos estaba construyendo la vida secreta del país, y seguramente estas historias resisten mucho más. Por ejemplo, lo que leyó Diana de la policía, pues nos comunica una visión que se puede tener y que podemos compartir, ¿no?, de los policías mexicanos a través de los días y a través de los años. Es como si él hubiera capturado un retrato secreto del país que permanece y dura, como decía Quevedo. Y las novelas, no hay tiempo para detenernos en ellas, pero él realmente fue un extraordinario constructor de tramas. Estas ruinas que ves, la historia de un profesor que llega a dar clases a Guanajuato, ciudad universitaria, participa en una borrachera y estando totalmente ebrio, uno de sus colegas le dice, hablan de una chica guapísima que es alumna de ellos, que se llama Gloria, y uno en estado de frenesí alcohólico dice: oh, pero pobre chica, dice, el problema cardíaco que tiene la va a matar, porque cuando tenga su primer orgasmo tendrá un infarto. Eso lo han dicho todos los médicos, y todo Cuébano, que es el nombre que le pone Guanajuato, todo Cuébano está pendiente de esa tragedia que durará en algún momento. Y resulta que esta mujer guapísima empieza a coquetear con el profesor, pero el profesor huye de ella porque se siente un asesino en potencia. Si se acuesta con ella la va a matar, y mientras tanto ella tiene varios amantes y no pasa nada, y se hace una comedia de enredos. Y entonces, nuevamente, Ibargüengoitia, al contarnos algo que parece una especie de chisme sabroso y que tiene todas esas características, nos está dando un retrato de costumbres y de la historia de un lugar en forma absolutamente única. Entonces nos pasa de contrabando su inteligencia haciéndonos reír, y esa es una de las grandes enseñanzas de él. Su visión de la Revolución Mexicana no puede ser más trágica. En Los Relámpagos de Agosto nos encontramos ante una novela picaresca donde la figura del pícaro no es un elemento de contraste como en la gran tradición picaresca, sino que todos son pícaros. Es decir, todos los que están ahí son personas que han entrado a la revolución exclusivamente en beneficio propio, ¿no?, sin querer otra cosa que adelantar en sus fines para enriquecerse y estar cerca de los poderosos, y para ir ascendiendo en la nueva burocracia que va a subir emergida de la Revolución Mexicana. Entonces todos, absolutamente todos, son unos auténticos sátrapas que están buscando el usufructo personal. Y bueno, es muy divertido cómo se van metiendo el pie unos a otros y cómo van tratando de hacer embustes, y la novela está narrada por un general, José Guadalupe Arroyo, que trata de quedar bien con sus lectores, que trata de justificarse y no se da cuenta de que lo que está escribiendo lo inculpa de una manera terrible. Es un registro literario maravilloso en donde José Guadalupe Arroyo trata de decir cosas excelsas de sí mismo, y nos damos cuenta de que es un cobarde, un oportunista, que todo lo hizo absolutamente mal. Es decir, el lector entiende el texto mejor que quien lo está escribiendo, lo cual es un recurso muy difícil de lograr y que es una de las piezas maestras de Ibargüengoitia, mal entendida al principio, porque la Revolución Mexicana entonces para muchos todavía tenía cierto prestigio y no se debía alguien pitorrear
tan generalmente de ella o tan ampliamente de ella, no rescataba absolutamente nada Ibargüengoitia de la Revolución. Sin embargo, se leyó muchísimo, ganó también el premio Casa de las Américas en un jurado en el que estuvo Italo Calvino. Aquí le interesaban mucho los temas históricos porque había escrito la trilogía Nuestros Antepasados. Y bueno, Dos Crímenes, otra novela formidable, y poco antes de morir escribe Las Muertas, que es una novela en una clave un poco distinta, una historia real, la historia de las Oquianchis, unas mujeres que habían secuestrado unas prostitutas y las tenían como rehenes, una historia trágica. Es quizá la obra con menos sentido del humor, aunque hay algunas pinceladas notables en él, y donde Ibargüengoitia hace uso de nuevos registros que adelantaban a un escritor por venir y que murió pues demasiado joven, a los 55 años. Realmente no sabemos hasta dónde podría haber llegado la ejecutoria de Ibargüengoitia, pero con lo que nos ha dejado la presencia de ustedes aquí atestigua que es un autor inagotable que no dejaremos de leer. El hecho de que él critique la realidad, a mí me parece que es una manera, digámoslo así, polémica de reconciliarse con ella. Es decir, Ibargüengoitia no es alguien que quiera destruir aquello de lo que está hablando, sino que al verle los defectos, de alguna manera encuentra una distancia humorística para sobrellevarlos. Es decir, estamos en un mundo imperfecto, vamos a hacer un trámite burocrático y nos va muy mal, pero encontramos la manera de reírnos de eso y de seguir adelante. Entonces, este recurso que hemos encontrado los mexicanos de contar, por ejemplo, chistes en los velorios, no quiere decir que no nos interese el muerto o que nos desentendamos de él, sino que sobrellevamos la tragedia real con el recurso compensatorio del humor. Entonces yo creo que eso es lo que él nos da, y en ese sentido hay en él no solamente una gran lección literaria, sino ética. Es decir, vivimos en un mundo que siempre será imperfecto, pero si sabemos verlo con humor, lo podemos sobrellevar mejor. Una de sus tías dejó una frase que explica perfectamente la ética de Jorge Ibargüengoitia, y dice así: la vida quiso que fuera desgraciada, pero no me dio la gana. Creo que es una frase estupenda, y termino haciendo que Jorge Ibargüengoitia salga de ese cuarto en el que estuvo hablando con el que sería mi futuro editor. Había pasado mucho tiempo, y yo dije, bueno, pues qué increíble falta de respeto, pasó antes que yo, pero luego lo pensé mejor y dije, debo aprender en este momento y para siempre que seré un autor que estará permanentemente después de Jorge Ibargüengoitia. Gracias. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos a este ciclo Jorge Ibargüengoitia, 9 décadas. Los invitamos mañana a las 7 p.m.